sobre las citaciones y uso indebido de el salvoconducto. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Mosquera. Gracias por atendernos a través de esta vía telemática. Estimado Juan Fernando, muy buenos días. eh, Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan y que nos ven por los diferentes medios. Efectivamente, Juan Fernando, el día de hoy vamos a conversar acerca de aquellas personas que han hecho el mal uso del salvoconducto y cómo pueden proceder legalmente para en un determinado momento, si es que ellos creen que está en contra aquella multa o aquella infracción, pues pueden acercarse a desvirtuarla en cierta forma. Existe ya un pronunciamiento y una vía legal por la cual se tiene que hacer. Bien, Partamos de algo, cuéntame. Sí, le queríamos consultar si finalmente ustedes han podido realizar alguna impugnación y que ésta haya salido positiva, dado de que, según lo que hemos ido recabando un poco de información, incluso preguntando a quienes han tenido inconvenientes, los agentes civiles de tránsito, al momento de decir que el salvoconducto está siendo mal utilizado, hasta lo rompen en delante de la persona. Entonces, queríamos conocer un poquito de la experiencia que ustedes han tenido en este campo. Correcto, Juan Fernando. Sí hemos tenido casos dentro del estudio jurídico, todavía están en proceso. Entonces, de lo que tenemos entendido, existe ya un criterio unificado por parte de los funcionarios judiciales. ¿Cuál es el primer problema al que nos enfrentamos? Los agentes civiles de tránsito realizan la multa o la citación en base a un papelito o un formato que ellos tienen que se les otorga con un número en el que constan algunas infracciones que se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Y en la parte de abajo existe un espacio en el que ellos lo llenan de forma manual, en el que ellos ponen por mal uso del salvoconducto, incumplimiento del decreto 1017. Pero aparte de eso, en un determinado momento, tarjaban o señalaban un artículo del Código Orgánico Integral Penal que está relacionado con un tipo penal, específicamente el artículo 387 de este cuerpo legal. De este cuerpo legal, lo que ellos en un momento tenían que hacer es, si es que van a citar con eso de ahí, evitarse el tarjar el artículo o cualquiera de las disposiciones que se encuentran en la multa. ¿Por qué? Este tema de aquí proviene o está determinado ya por las autoridades en un acuerdo interministerial, específicamente en el artículo, en el acuerdo interministerial 0004 del 2020. Es un reglamento sustitutivo a la aplicación de multas por el incumplimiento del toque de queda en el contexto del estado de excepción calamidad pública declarado por el decreto ejecutivo 1017. Entonces, en primer momento, observamos que es una multa de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque no está relacionada con el Código Orgánico Integral Penal, y ese es el criterio que tienen los jueces y eso es a lo que ellos se refieren. Sin embargo, no compartimos aquel criterio. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que los agentes civiles de tránsito señalan un artículo del Código Orgánico Integral Penal, inmediatamente la competencia es de los jueces de la Unidad Judicial Penal. Así exista el Acuerdo Interministerial 004, en el que establece ciertos lineamientos con los que se tiene que cumplir para sancionar el mal uso del salvoconducto. Sin embargo, en las citaciones que se entregan a los ciudadanos que en cierta forma han infringido este tema, lo que se hace es sancionarles en base a un código, en base a un artículo del Código Orgánico Integral Penal, específicamente el que ya he mencionado, el 387, sin mencionar que dentro de ese artículo existen 5 numerales y que no están y que no colocan
porque no existe una multa que se encuentre tipificada relacionada con el salvoconducto. Entonces, ese es el primer problema al que nos enfrentamos. Este problema puede generar una ventana para la solución legal de quienes lo requieren, o se está jugando a favor de la aplicación del mal uso. Juan Fernando, se vuelve un poco difícil en un momento en el que la gente empezó a impugnar en la vía penal, en la vía hacia, más bien dicho, digamos, cuando impugnas, mandas hacia la unidad judicial penal, conocerá a un juez y él será el encargado de resolver. Eh, Como te digo, el criterio que ellos tienen es netamente el de aplicar este acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno y determinar obviamente que se cumpla con las disposiciones establecidas aquí y que, si no me falla la memoria, en el artículo 17 de este acuerdo interministerial, lo que se hace es establecer una sanción, tanto y se determina que los órganos sancionadores, por ejemplo, son la Policía Nacional, todos los organismos de control del municipio en Quito, por el tema metropolitano. Pero sin embargo, yo creo aquí que existe, esto es un criterio mío, obviamente, en el que se está aplicando mal y se está perjudicando a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Los agentes civiles de tránsito cargan ya la multa al sistema y dentro del sistema sancionan o establecen la multa que está reconocida en el artículo 387, es decir, $200 de multa y 9 puntos menos en la licencia. En ese caso, creo yo que al momento se puede impugnar aquella situación en vía administrativa, ya no en vía jurisdiccional, tal como es el criterio de los jueces, criterio que desde el principio es respetable, pero no comparto siempre y cuando las circunstancias sean en las que ya he mencionado, que en la hoja de citación se haya tarajado, se haya señalado un artículo del Código Orgánico Integral Penal en el que ya son competentes los jueces de la Unidad Judicial Penal. Sin embargo, la realidad es otra, el criterio es otro, y las sanciones que se imponen por la EMOB en este caso son en base al artículo 387, en el que son los $200, los 9 puntos menos, pero en el acuerdo interministerial determina que por la primera vez, sin que exista otra multa anterior, la multa debería ser de $100. Aquellas personas que hagan el uso indebido del salvoconducto. Y en el caso de existir una reincidencia en este tema, la multa será de un salario básico unificado. Sin embargo, se ha visto que muchas de las personas que han acudido al estudio jurídico al que yo pertenezco, Viñolo Barzallo, se les ha hecho esta citación en base al artículo 387 y se le carga ya la multa en base al artículo 387, sin tomar en cuenta siquiera que el artículo 17 del acuerdo interministerial establece una multa por primera vez de $100. Ahora, es distinto si es que una persona se encuentra fuera del horario del toque de queda, es decir, en este caso, ahora en semáforo amarillo, desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la noche, perdón, hasta las 5 de la mañana, si se encuentra entre ese rango y la persona hace mal uso del salvoconducto, existirá la retención por 5 días del vehículo. Pero al momento en el que estás fuera de ese horario, lo adecuado sería que te multen, pero en base a este acuerdo interministerial al que se hace referencia, ¿no? Súper interesante esa ventana, sobre todo para la aplicación de lo que hoy en día estamos viviendo. Doctor Mosquera,
antes de continuar, ¿dónde lo pueden ubicar a usted, al Estudio Jurídico Viñolo Barzallo, en caso de requerir el apoyo profesional, no solo en esta materia como es y simula el tránsito, sino además en temas penales, en temas tributarios, empresariales, civiles, familiares, etcétera? Con mucho gusto, Juan Fernando, estamos gustosos de poder atender a todos quienes así lo requieran. Estamos ubicados en la Cámara de Industrias, en el piso 11, Estudio Jurídico Viñolo Barzallo, todas las áreas que es un estudio jurídico integral y se cubren todas las áreas legales en las que se les pueda brindar un servicio. Estamos a las órdenes, Juan Fernando, y obviamente en el tema penal, en el tema de tránsito, en el tema tributario, empresarial, laboral, existe algunas ramas en las cuales somos parte y trabajamos en ese aspecto. Bien, finalmente, recordar a la audiencia de la W y quienes nos han acompañado en este café jurídico de esta mañana, arrancando temprano, es que tenemos una agenda apretada que cumplir, es qué tiempo tiene o prevé la ley para que se impugne, porque hay gente que las citaciones las guarda en la secreta del carro como la conocemos y ahí se quedan y quizás pierden esta oportunidad. ¿Cuáles son los plazos previstos y hasta qué momento es oportuno este tipo de impugnaciones? Correcto, Juan Fernando, es un tema bastante interesante. Si la multa de tránsito se encuentra dentro, o como te mencioné, señalado el artículo 387, yo sigo manteniendo que la competencia es jurisdiccional y en ese caso tendrían 3 días desde que se realiza la multa, ¿no? Desde el día siguiente se cuentan 3 días hábiles para poder impugnarla. En el caso de que sea en el tema administrativo, en base a lo que determina el Código Orgánico Administrativo, el COA, se determina en el artículo 224, en el que tiene que hacerse en base a 10 días. Es decir, desde que se te multan, cuentan al siguiente día, cuentas 10 días para poder impugnarlo en vía administrativa, es decir, ante la misma institución de la cual emanó ese acto. Muy importante esa diferencia, ¿no? Completamente, ahí hay un tiempo más en el que la persona puede impugnar y obviamente si es que se puede desvirtuar el tema, pues sería bastante interesante y que obviamente la EMOB no cobre los $200 más los 9 puntos porque el acuerdo interministerial determina otra cosa, salvo que exista alguna otra ordenanza que ya haya sido emitida. Te soy sincero, he buscado, no la he encontrado, pero de acuerdo a lo que emana del ministerio, esa es la sanción, el monto que tiene que ser cobrado, obviamente. Básicamente lo que nos ha explicado el doctor Cristian Mosquera es que para ver en qué vía impugnaríamos tenemos que ver que en la citación o se cite el acuerdo ministerial que se expidió a razón de este estado de emergencia o bien se cite el Código Orgánico Integral Penal. De eso variaría, si entendimos bien, ante quién vamos a impugnar la sanción que recibimos por parte de ya sea un agente civil de tránsito, un policía, una persona de la Guardia Ciudadana, dado que ellos todos están colaborando de manera unificada en el cumplimiento de las disposiciones del COE nacional y COE cantonal respectivamente. Gracias al doctor Cristian Mosquera que nos ha acompañado en este café jurídico. Él y los abogados que nos acompañan en este espacio son parte del Estudio Jurídico Viñolo Barzallo ubicado en la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Un gusto nuevamente poder haber compartido un espacio contigo y con todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Día. Igualmente, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Antes de irnos a la pausa, el día de hoy Cuenca define si cambia restricciones del semáforo amarillo. Hoy normalmente